En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos enfrente un nuevo compromiso informativo. Estamos comenzando la semana y también pues tenemos un buen compendio de informaciones que tendrán su desarrollo a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hoy es lunes 17 de abril. Hay varias notas que, como suele decirse, tienen sus antecedentes, pero hay otras novedosas que presentaremos a todos ustedes, tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional. Bueno, hay temas interesantes como con el que vamos a encabezar este resumen de titulares. Bueno, estuvo en nuestro país y se reunió anoche con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, el canciller Álvaro Leiva, canciller de Colombia. Esto a propósito de la formalidad de la nota oficial, dice repasar la relación bilateral, pero en realidad es para conversar sobre esta conferencia internacional que se realizará el próximo 25 de abril, la tenemos en ciernes, donde, al parecer, de acuerdo al propio criterio de Leiva expresado la semana pasada, participarán alrededor de 15 países con el propósito de estimular, reanimar, si se puede decir de esta manera, darle impulso, también pudiera manejarse de esta forma, a la reanudación de conversaciones entre el gobierno y la oposición. Un poco dentro del concepto de paz total en Colombia, pero que se hace permeable hacia el país. Paz en Colombia, paz en Venezuela, en fin. Es un poco lo que la formalidad diplomática maneja en este sentido. Entonces, bueno, anoche se reunió en Miraflores. La información oficial la manejaba el ministro de Comunicación e Información a través de redes sociales. Se presentaron fotografías y ya este fin de semana, aparte de lo que ya se conocía la semana anterior, pues se agregaban algunos otros ingredientes. Se define claramente que Nicolás Maduro, como presidente de la República, no participará. No se sabe aún quiénes pudieran ir, no se conoce incluso si hay invitación para el gobierno nacional como tal con representación. Es probable, no se sabe, todo esto se ha manejado con excesiva discreción, por lo menos de la parte venezolana. Se habló de la participación de factores políticos venezolanos de las diversas tendencias. Tampoco se conoce si en definitiva van a ir. La semana pasada, recuerden, lo reseñamos acá, el canciller de Colombia estuvo en la Organización de Naciones Unidas, entregó un mensaje a integrantes del Consejo de Seguridad anunciando, ratificando u oficializando la fecha de esta conferencia internacional para el próximo 25 de abril. Muy cerca, por lo demás. Entonces, bueno, estaremos pendientes, desde luego. Es importante para la tranquilidad, digamos, del país como tal. Ojalá de esa reunión pudieran surgir algunos elementos que reimpulsen estas conversaciones para llegar a una serie de acuerdos que están por allí pendientes en lo político, en lo electoral, también en materia de derechos humanos y de ayuda humanitaria. Recuerden que se firmó un acuerdo donde una cantidad de dinero que es de la República, se iban a liberar esos recursos para ser utilizados en una serie de programas en materia de ayuda a las personas más vulnerables, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del agua, que tienen que enfrentarse, se necesitan recursos para, pues, mejorar la situación de la distribución del líquido, pues, del agua en el país, y todo ello pues se ha quedado congelado en el tiempo porque esos recursos, ese dinero no ha sido liberado. Bueno, ya veremos qué pueda pasar, pero es importante y hay que destacarlo porque forma parte de lo que allí habrá de discutirse seguramente en esta conferencia que se va a realizar en la ciudad de Bogotá. Bueno, seguimos. El tema de la corrupción. Nuevos elementos o cifras, diría mejor. En este caso, ayer Freddy Bernal, dirigente del partido del gobierno, pero además gobernador del estado Táchira,
hablaba de 67 detenidos, no de 58, como había informado hasta la pasada semana el Ministerio Público. Él habla de 67 detenidos vinculados a la presunta trama de corrupción, que son varios, ¿no? O varias en este caso. No dio mayores elementos, solo dijo que se les habrá de castigar con todo el peso de la ley. Sobre esta trama, por cierto, este fin de semana se conoció un comunicado del alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda, Darwin González, donde explicaba el por qué todavía no se pronunciaba. Ha tenido problemas de salud, tuvo una fractura del hombro. No obstante, en el corolario de ese comunicado público y oficial de la alcaldía, se dijo que hay instrucciones precisas para colaborar con todo lo que signifique el proceso de investigación. Recuerden que 2 funcionarios de alto nivel de la alcaldía han sido detenidos por el gobierno por, en apariencia o bajo la presunción de vínculos con 2 personas de la constructora HP detenidas por la trama de corrupción de PDVSA, pero que a su vez personas que construyeron una serie de torres de oficinas en la urbanización Las Mercedes en el municipio Baruta. Entonces, bueno, él dijo que en cuanto, dijo el alcalde, se encuentre mejor de salud, pues ofrecerá declaraciones y, bueno, dice que despejará cualquier tipo de dudas que surjan alrededor del comportamiento de sus funcionarios y todo lo que fue este proceso de construcción y permisos de parte de la ingeniería municipal. Bueno, continuamos. Noticias políticas. Este fin de semana también se conoció que la Comisión Nacional de Primarias estaba a la espera de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre el tema de la reactualización del registro electoral permanente, o por lo menos el que también a la par, dentro del proceso de organización de primarias para el 22 de octubre, el CNE pues le preste la ayuda necesaria dentro de lo que será tener el censo claro y definido de las personas que pueden participar en esta escogencia de un candidato presidencial unitario que, bueno, compita en el año 2024 no solo con el candidato oficial, que de los suyos tendrá que ser Nicolás Maduro, sino con los otros aspirantes a la presidencia de la República. Recuerden, por cierto, hablamos del año 2024, porque la formalidad constitucional así lo establece, pero recuerden que Maduro la semana pasada dijo que a lo mejor podía adelantarse el proceso electoral presidencial. Esto tiene a muchos, pues, en un nivel de expectativa, cuando no de incertidumbre. Entonces, bueno, pero en lo que se refiere a la organización como tal, se está a la espera del pronunciamiento del CNE frente a la solicitud de la Comisión Nacional de Primarias. Continuamos. Bueno, se ratifica la apertura de la conexión comercial otra vez entre Curazao y Venezuela. La línea aérea Láser dio a conocer un comunicado donde dice que a partir del 5 de mayo, los días martes y días viernes, pues habrá vuelos de ida a la 1 de la tarde y retorno a las 3:30 de la tarde. Esto porque ha surgido un nivel de preguntas sobre cómo va a funcionar esta reconexión aérea comercial. Bueno, Láser por lo menos ya dio a conocer esta situación y se publica en diferentes medios de comunicación social y nosotros también lo reseñamos aquí en la primera emisión del noticiero de Televen. Falta saber cómo será, digamos, el esquema de retorno a Curazao de otras líneas aéreas que al parecer también van a iniciar o reiniciar, diría mejor, operaciones. Otro tema importante que nos va a tocar ya muy de cerca. Hoy comienza el canciller o ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, su gira por América Latina. Visitará y estará hoy lunes en Brasil. No sabemos si ya desde mañana pudiera venir a Venezuela. El día miércoles, esto sí lo anunció la Cancillería cubana, estará en La Habana, Cuba, y también visitará Nicaragua, pero está previsto, obviamente lo anunció pues el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la visita a Venezuela, visita 4 países que son aliados en esta región del mundo. Así por lo menos lo considera Rusia, que está en una situación muy difícil, muy delicada, muy embarazosa por el tema de la invasión a Ucrania. Por cierto, sobre esto
también han surgido algunas nuevas opiniones en los últimos días y también en las últimas horas. Bueno, en el espacio internacional seguimos de alguna forma porque la situación, el punto crítico en este momento está en Sudán, en África. Una situación de violencia, un enfrentamiento armado entre el ejército y un poderoso grupo paramilitar. Ya trae un saldo de más de 83 personas muertas. Es el último registro, por lo menos el que logramos ver muy temprano, desde la madrugada. Hay más de 100 y tanto heridos. Una confrontación en diversas ciudades, en 3 o 4 ciudades de Sudán, un país marcado profundamente por las diferencias políticas y religiosas y de diverso tipo, de un país muy pobre del África entre tantos que hay, y bueno, siempre con la violencia, con una fractura además territorial que existe. Bueno, y estas son las consecuencias de esa confrontación, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora. Vamos a retornar a América Latina porque hay 2 notas muy importantes. Una, nos ubicamos en Colombia, tiene que ver con el anuncio formal que hizo ayer domingo el grupo disidente de las FARC, anunciando que el 16 de mayo comenzarán conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro para buscar caminos también de paz. En este sentido, pues ya se conocerán detalles. Esto se manejó desde la semana pasada, pero con mucho tacto, con mucho sigilo, porque ha habido muchas diferencias. Sin embargo, lograron por lo menos ponerse de acuerdo para el inicio de las conversaciones. Ellos proponen Noruega, los disidentes de las FARC, los dirigentes de ese grupo armado, pero todavía no se define si será allí. Lo que sí parece definido, y también tiene que ver con Colombia, que después de el congelamiento de las conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional, otro grupo en armas, y el gobierno de Petro, finalmente se anunció ayer que van a reanudar conversaciones el 27 de abril en La Habana, Cuba, dentro del proceso que ya habían comenzado. Entonces, bueno, los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional y el comisionado de la paz del gobierno de Petro y otros factores se reunirán en búsqueda de un cese al fuego bilateral, bueno, y buscar caminos para la reinserción de las personas que integran ese grupo armado. Eso es importante. Y otro elemento que destaca porque vincula el nombre de Venezuela es que ya el gobierno de México, a propósito de la tragedia en Ciudad de Juárez, ha entregado la mayoría de los cuerpos de las personas que tristemente murieron calcinadas en el incendio en ese edificio de reclusión del Instituto Nacional de Migración de México. Sin embargo, hay 7 venezolanos sin identificar y no hay una delegación oficial venezolana del gobierno venezolano que haya tomado alguna iniciativa para saber quiénes son. Por lo menos esa es la información que viene desde México. Y tampoco familiares. Quizá algunos de ellos, ni sus propios familiares, sabrían que se habrían marchado y que estaban en ese lugar recluidos. Eso lo ha dicho el propio organismo de migración, pudieran por lo menos esperar un año, pero todo apunta a que serán sepultados en una fosa común, si no aparece nadie que muestre interés por ellos. Qué triste, ¿no? Qué lamentable esta circunstancia. Bueno, vamos a los deportes. Bueno, Miguel Cabrera otra vez batió este fin de semana su hit número 3095 y sigue escalando posiciones y marcando récords. También recibió un homenaje importante Miguel Cabrera por su actuación en las Grandes Ligas. Yo creo que es indubitable que Miguel Cabrera concluirá su carrera y a posteriori será miembro del Salón de la Fama. Un performance realmente extraordinario que ha tenido. Si nos vamos al fútbol, bueno, siguen diferentes ligas en su acción, ¿no? En la Liga Española, que es muy seguida acá en Venezuela, el Real Madrid logró un triunfo el sábado, 2 goles por 0 frente al Cádiz. El Barcelona, que es el líder con amplia ventaja, empató a un gol por lado contra el Getafe. Y así, bueno, el Sevilla le gana al Valencia, un equipo histórico que está en situación realmente muy difícil, embarazosa, rumbo a caer en la segunda división. Así que, bueno, también en Inglaterra, Arsenal sigue de líder, Manchester City gana. En fin, ha habido mucha movilización
durante este fin de semana en cuanto al fútbol se refiere. Mañana comienzan los partidos de ida, partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Y en este caso hay un partido muy importante como es el del Real Madrid y el Chelsea. También el miércoles habrá acción. Bueno, vamos a sumarle a todo esto otros trabajos que tenemos preparados para presentarles a todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a ubicarnos con el tema seguridad y nos vamos al mercado de Guaycaipuro, acá en la capital de la República. Tenemos el siguiente trabajo. Al menos durante el primer trimestre del año no se registraron hechos delictivos dentro del mercado de Guaycaipuro en la avenida Andrés Bello del municipio Libertador. Comunidad, bueno, 30 familias están en alto riesgo en los Flores de Catia. Les explicaremos por qué. Este trabajo es bien interesante. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos informará cuánto invierte una familia caraqueña en los gastos de la primera comunión. Internacionales. Este año podría entrar en vigencia un reglamento que permite la eutanasia para menores de 12 años que padezcan una enfermedad incurable o terminal en Países Bajos. En el tema de la entrevista, o mejor, el invitado en el segmento de la entrevista, Leomagno Flores, tema político, presidente honorario de Acción Democrática. Y al cerrar siempre tenemos información de arte y espectáculos. En lo actual, el actor Jack Nicholson reapareció 2 años después y preocupa su desmejorado aspecto físico. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, prensa regional, informe de los corresponsales, prensa internacional, notas que llegan a la mesa de redacción. También tenemos la información del tiempo y lo que ustedes siempre a diario canalizan a través de las redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 17 de abril de 2023. Todo el equipo ya está listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Ya Carlos hacía un resumen de estas noticias que acaparan la atención en este inicio de semana. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece usted? Bastante bien, Gaudi. Contento, feliz. Ah, qué bueno. Comenzando la semana con buen ánimo. Así es, y siempre dando gracias a Dios por un nuevo día. Bueno, amigos, nosotros estamos listos de este lado del estudio para iniciar la revisión de los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y comenzamos con la portada del diario 2001. Fíjense el titular: carniceros con bisturí pagarán cárcel. Vamos a revisar el sumario. La piratería estética ha ido en aumento. Según datos de la Policía Científica, las personas que se dediquen a realizar operaciones sin los permisos correspondientes están condenados a pagar 7 años de prisión. En caso de ser profesional, la pena máxima es de 10 años tras las rejas. Los vecinos bulleros son castigados con multas. La contaminación sónica puede denunciarse ante el Ministerio Público o la Policía Científica. También acá leemos lo siguiente: la inteligencia artificial pone en jaque a trabajadores. Las máquinas podrían sustituir a los humanos en tareas como la creación de obras artísticas. Bueno, y en limpieza, ojalá. Ojalá. En limpieza y se aseo del hogar, ¿verdad? Un robocito que limpie. Claro, porque una vez quiere descansar y bueno, y hay que asear el hogar. Bueno, vamos a revisar junto a ustedes ahora la portada digital del diario El Universal para este día, a ver qué trae. Dice: Maduro llama a erradicar la esclavitud infantil en el mundo. Es el principal titular. Parte del sumario nos reseña esta nota que el primer mandatario afirma que los niños son el motor de las luchas y que la sociedad está obligada a combatir los crímenes contra ellos. También destaca esta portada Luis Oliveros, quien es economista, dice: 2 puntos. Las sanciones no sirven para generar cambio político. Dice que recomienda la dolarización y reformas financieras para lograr una mejora económica. También se lee en esta portada: los créditos aumentaron un 142% respecto a marzo de 2022. Más abajo, Freddy Bernal asegura que hay 67 personas detenidas por corrupción. Además tenemos: SAIME avanza en nuevo proyecto de cédula de identidad digital venezolana. Dice la nota que Gustavo Vizcaíno informó que el SAIME adelanta un proyecto de modernización y adecuación tecnológica de la cédula de identidad. Aclaró que el diseño de la nueva identificación aún está en desarrollo, por lo que no hay un modelo definitivo.
dijo que al tramitar documentos, cada ciudadano debe suministrar sus datos exactos. Además, señaló, abro comillas, lamentablemente la burocracia no permitía que estos datos llegaran al sistema porque preferían dejar esos datos en blanco, cierro comillas. En otro tema que tiene que ver con el ámbito internacional, ya lo adelantaba Carlos al inicio, disidencias de las FARC anuncian diálogo a partir del 16 de mayo. También tenemos en el tema internacional con fotografía, dice Moscú intercambia prisioneros con Kiev. Y en deportes, también con fotografía, el hit 3095 de Miguel Cabrera. Bueno, vamos a revisar ahora información del diario El Nacional. Uno de sus titulares nos dice que fueron rescatadas en el estado Carabobo 3 adolescentes víctimas de trata de personas. Las menores las había captado una organización dedicada a la trata de personas llamada Los Orientales, los cuales trasladaban a las víctimas hacia territorio extranjero a través de caminos irregulares y bajo engaños de ofertas laborales. Al llegar al sitio les retenían la documentación y las explotaban sexualmente. Estas declaraciones las ofreció, por cierto, Douglas Rico, quien es el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La policía detuvo a 2 mujeres de 22 y 43 años de edad que se encontraban con las adolescentes y a un hombre de 62 años, quien junto con una de las capturadas se encargaba del traslado de las víctimas. Nos vamos ahora con otra nota, en este caso del estado Nueva Esparta. Detenidos 4 hombres con 125 kilos de marihuana en Nueva Esparta, en esta entidad. Pues acá se señala que fue un duro golpe que se dio al narcotráfico y en él los funcionarios incautaron 3 vehículos, 4 armas de fuego, munición y celulares, además de la droga antes señalada que estaba distribuida en 251 panelas. Detalló el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballo, quien además compartió en su cuenta en Twitter diversas imágenes de los equipos incautados. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Tienen una gran fotografía que acompañan de este titular. Barrio Adentro recupera consultorios populares. Dice el sumario que la misión de salud para el pueblo ideada por Fidel y Chávez cumple 20 años. Además dice que este fin de semana se reinauguraron consultorios populares en las parroquias caraqueñas de San Pedro, Santa Teresa, 23 de enero y La Pastora. Otro titular que se destaca en esta portada. Presidente Maduro recibió en Miraflores al canciller de Colombia. Dice que la visita se relaciona con la conferencia sobre Venezuela que organiza el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá para el 25 de abril. Más abajo, el Poder Popular ha construido 2.7 millones de viviendas. También se lee en esta portada: la comuna Fabricio Ojeda produce de todo en Gramovén. Además, reciben insumos 15 hospitales de Monagas. Y otros titulares que destacan ya en la parte inferior de esta portada. Dice: adecuar la UCB al país, proponen candidatos. Dice Miguel Alfonso y Lermit Rosell plantean actualizar currículos y planes de estudio. También en el área cultural, dice Orquesta Típica Nacional cumple 70 años. Este domingo darán un concierto en el Centro de Acción Social por la Música. Vamos a hablar de deportes. Tenemos la portada del diario Líder. Acuña los barrió. El jardinero ayudó con doble sencillo robada y anotada para que los Bravos de Atlanta pasaron la escoba en la serie de 3 partidos ante Kansas City. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos a la vuelta. Vamos a revisar la prensa regional y también haremos ya contacto con nuestros corresponsales. Nos vamos a dejar con imágenes de Jiki, un libro impreso en el año 1377, 75 años antes de la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg. El texto se encuentra exhibido en un museo francés. Jiki es la impresión tipográfica más antigua del mundo. Se imprimió en Corea. Se trata de un manual de enseñanzas budistas. Originalmente eran 2 tomos, pero en la actualidad solo existe el segundo. Revisamos
edición de la prensa regional iniciamos este recorrido en el estado Miranda con la portada digital del diario Avance. Ellos abren con este suceso que se conoció el fin de semana. Dice, rescatan a 3 menores, tienen allí la fotografía. Dice, las adolescentes de 15 años de edad habían sido captadas por una banda dedicada a la trata de personas, conocida como Los Orientales. A ellas les hicieron creer que trabajarían honradamente en Perú. De acuerdo a las investigaciones, las jóvenes llegarían a ese país por caminos irregulares y les quitarían sus documentos para ser explotadas sexualmente. Más abajo, robó y corrió de su casa a su padre de 80 años. Además tenemos fotografía y dice, acusan a foráneos, conductores provenientes de otros municipios son señalados de cobrar para guardar puestos en las colas que se forman para echar gasolina en la bomba de los nuevos teques. Vamos a revisar la portada de El Periodiquito. Este diario es del estado de Aragua. Dice, Maduro se reunió con el canciller colombiano. El Ministerio de Comunicación confirmó el encuentro que tuvo como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y repasar la agenda de cooperación entre ambas naciones. La visita del funcionario de Gustavo Petro sería una antesala al evento pautado para el próximo 25 de abril en Bogotá, en el que se hablará de Venezuela, pero sin la presencia del mandatario nacional, señala este periódico. Pescadores esperan por el combustible subsidiado en Choroní. No les da la base a precio internacional. También la gráfica principal informa que fue realizada una caminata de fe por la Divina Misericordia. En el cintillo superior, concierto de Reyes. Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli participarán en la coronación de Carlos III. Bueno, habrá que verla, ¿verdad? Ya usted preparó su Ya usted tiene el pasaje, ¿no? Claro. Ah, muy bien. Ya llegó la invitación. Vamos ahora a revisar qué trae la portada digital del Informador que circula en Lara. Ellos titulan, sin la partida de nacimiento se puede sacar la cédula. Gustavo Vizcaíno, director del SAIME, resaltó que no se pide ni la carta de residencia ni la partida de nacimiento para sacar la nueva cédula. Indicó que el nuevo sistema tiene apenas 1 mes y medio activo y ya permite al usuario incluso gestionar el horario en el que desee ir al organismo. Más abajo tienen fotografía. Hoy comienza a caer bono contra la guerra económica. Dice que de acuerdo a datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, más de 5 millones de jubilados y pensionados recibirán este lunes 17 de abril el bono contra la guerra económica. En la fuente Sucesos tenemos de múltiples disparos, asesinan a cisternero al oeste de Barquisimeto. Otros titulares, inician formación de los primeros 100 fiscales ambientales en Iribarren. Más abajo, cerca de 22.000 rusos han hecho turismo en la isla de Margarita. Bueno, vamos a revisar ahora más informaciones de distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Salvino. Adelante, Jesús, buen día. Gracias, buenos días. Cámaras de turismo en el oriente de Venezuela solicitan que sean abiertas nuevas rutas aéreas internacionales, esto con el fin de potenciar esta industria. Señalan que el turismo en Venezuela es sostenible, pero es necesario realizar algunos cambios en el modelo económico y también realizar alguna revisión de lo que son las políticas para las inversiones en nuestro país y así potenciar esta industria que generaría empleos en zonas que actualmente están económicamente deprimidas, pero que cuentan con todas las condiciones necesarias para explotar esta industria. Muy buenos días. En el estado de Bolívar amanecemos informando que representantes de la diócesis de Ciudad Guayana informaron que la casa parroquial Sagrado Corazón de Jesús fue víctima de actos vandálicos. Presuntamente un grupo de sujetos aún de identidad desconocida sustrajeron parte del cableado externo así como lámparas del centro católico. En este sentido, los religiosos han solicitado a los cuerpos de seguridad mayor patrullaje en el área. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que la delincuencia desatada nuevamente retomó los robos en la avenida Cruz Peraza, lanzando en la vialidad los denominados Miguelitos. Esto ocasiona que los neumáticos de los vehículos exploten para ellos cometer su delito. Conductores señalaron que han sido víctimas de robos en reiteradas oportunidades, por lo que hacen el llamado a los organismos policiales a tomar cartas en el asunto con patrullajes en esta zona. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando sobre los cortes de energía eléctrica
que en los últimos 10 días vienen ocurriendo en varios sectores de la entidad, aunque varias de estas interrupciones han sido informadas por la Corporación Eléctrica Nacional. Usuarios señalan que algunas de estos cortes no están en la planificación. Además, con el pasar de los días han ido incrementando, afectando principalmente la actividad comercial. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes Laura Salmerón, por favor. 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y mensajes a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Tenemos la portada del periódico Milenio. Tiene, entre otras informaciones, lo siguiente: cambio climático, llega a equipo de caza huracanes a Yucatán. También hay información en materia de sucesos. Un guardia disparó contra una familia en Tamaulipas. Hay una persona fallecida. ¿Qué trae el diario El Salvador? Que por supuesto circula en El Salvador. Dice: pandillas secuestraban a trabajadores de ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos. Además, el régimen de excepción permitió recuperar estación en La Campanera. Con fotografía, mar y música, los miembros de la banda musical de la Fuerza Naval deleitan a los visitantes de Sunset Park. Vamos a revisar ahora el Potosí. Este periódico circula en Bolivia. Su titular principal dice lo siguiente: develan mercado negro de combustible. Son lugares donde existe violencia y la gasolina y el diésel se venden en tiendas. Los vendedores de gasolinas no saben cómo consiguen los hidrocarburos porque la compran por bidones. También señalan acá que los maestros anuncian una huelga de sus dirigentes. En la 7ª semana de conflicto anuncian esta protesta que se va a transformar en huelga de hambre de dirigentes que también podrían tapiarse para aplicar más presión por sus demandas. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se espera cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del país. Maracay estará totalmente soleado, temperatura mínima 15 grados centígrados y máxima 27. Barinas parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 35. Maracaibo totalmente soleado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 27. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Comenzamos con una denuncia que hace el señor José González. Él nos escribe desde El Paraíso, específicamente desde la zona conocida como el Callejón Machado. Hace un llamado a CAN TV para que repare la avería que hay en la zona. Felicidad Martínez también nos escribe, en este caso desde San Antonio de los Altos, y nos dice que están sin CAN TV y sin internet desde hace 7 años. La comunidad de Pacheco. Albert dice auxilio en la esquina calle 5 con la avenida Las Rosas, urbanización Las Margaritas, no especifica en qué estado. Hay una situación de presencia de menores de edad en horas de la madrugada y hacen escándalos. Y bueno, él dice acá de más cositas. Por acá también Zuljon Hernández en Guatire, estado Miranda, Intercable tiene mes y medio sin servicio de telefonía, no dan respuestas, hacen el llamado a las autoridades para que solucione esta situación. Enrique Manía nos envía esta imagen de Miguel Ignacio, que está cumpliendo 5 años. Por acá saludos que hace Efran López, y también Marisol Andara nos envía la imagen de Madre María Isabel, de la Virgen de la Paz, mejor dicho, y que lo envía su madre, que se llama María Isabel. Como siempre, agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar muy tempranito, este lunes 17 de abril. A ver, Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bien, a presentarles titulares que tendrán desarrollo posterior en muy pocos momentos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos con la visita
a Venezuela. Anoche se reunió con Nicolás Maduro, del canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Se habló, sin duda, de la conferencia internacional pautada para el 25 de abril que se desarrollará en Bogotá en búsqueda de caminos para reanudar los procesos de negociación y diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. No se saben mayores detalles, salvo que ya el propio Leiva había dicho que Maduro no estará presente. No se sabe aún cómo será la representación de factores políticos venezolanos, si acaso van a ser invitados o si hay alguna representación oficial en este sentido. Se habla de 15 países que tendrían presencia en esa conferencia internacional. Tampoco irá, que se tejió mucha especulación en ese sentido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos con el entramado de la corrupción. Ayer el gobernador del Táchira, pero dirigente del partido del gobierno, Freddy Bernal, decía que los detenidos son 67. La información que daba el Ministerio Público hablaba de 58. Recibirán, asomaba Bernal, todo el peso de la ley. También, por cierto, la alcaldía del municipio de Baruta, del estado Miranda, dio a conocer un comunicado señalando que estaba a la disposición y colaborará en la medida que se lo soliciten con las autoridades dentro de este proceso de investigaciones que se desarrolla. Recuerden que hay 2 funcionarios de la policía de Baruta de alto nivel, de la alcaldía de Baruta de alto nivel, que están detenidos: el director de ingeniería municipal y el director adjunto de esta entidad. Bueno, elecciones. Bueno, a ver cómo van las cosas para el 22 de octubre, fecha prevista para la escogencia de un candidato unitario de la plataforma. Ha solicitado la Comisión Nacional de Primarias todo el apoyo posible del CNE en cuanto a la reactualización del registro electoral permanente. No hay información todavía en este sentido, información oficial, digo, y habrá que esperar. También tenemos, por otro lado, información importante. Se reafirma que se reanudan los vuelos aéreos comerciales con la isla de Curazao. LASER dio a conocer este fin de semana un comunicado, la línea aérea LASER. Su itinerario será martes y viernes a partir de la 1 de la tarde de ida y 3:30 de la tarde de retorno. Se espera también que otras líneas aéreas venezolanas anuncien sus itinerarios para reanudar ese tráfico aéreo comercial con la isla de Curazao. Vendrá lo demás. Bueno, también tenemos que hoy comienza en Brasil una gira internacional por varios países de América Latina el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Su primera visita será a Brasil. Se conoció que el miércoles estará en La Habana por un comunicado de la Cancillería de aquel país. No se sabe en qué momento va a visitar Venezuela, pero lo hará porque así lo anunció la propia Cancillería rusa. También visitará Nicaragua. Piensan que son países o gobiernos aliados de Rusia. Bueno, en otros temas internacionales tenemos que la situación de Sudán es muy grave, la confrontación armada entre militares y paramilitares ya lleva un saldo de más de 83 personas muertas y hay cientos de heridos. Esa es la información que por lo menos maneja hasta ahora la Organización de Naciones Unidas, que ha invitado a desarrollar un proceso muy rápido para tratar de detener la violencia en ese país. Tenemos, mientras tanto, desde Colombia, que el 16 de mayo comenzarán las conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las FARC, grupo que permanece en armas aún. También se anunció que el 27 de abril, después de haber estado paralizadas, se reanudan las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana, Cuba. Triste noticia. Ya México anuncia que ha entregado la mayoría de los cuerpos calcinados que murieron en la tragedia de la ciudad de Juárez. Los venezolanos, algunos se han entregado, pero hay 7 que todavía no se les reconoce, no hay identificación y no hay una delegatura oficial del gobierno venezolano que se haya acercado. Es la información que viene desde México, ni tampoco familiares. Deportes, bueno, reseña de los venezolanos en las grandes ligas, llega a 3.095 hits. Miguel Cabrera, también información sobre los partidos de fin de semana de las diferentes ligas europeas de fútbol. En el espacio de entrevista conversaremos con Leomagno Flores, quien es el presidente honorario del Partido Acción Democrática, el tema político obviamente, y al cerrar, pues arte y espectáculos. Al regreso, Cusmila y Adrián Barros con las informaciones y las precisiones del caso. Buenos días.
Buen día, Carlos. Buen día para ustedes en casa, para todos los compañeros en el estudio. Bueno, comenzamos esta semana cargadísima de información. ¿No es así, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días, Cruzmila. Muy buenos días, señores televidentes. Un gusto, como siempre, acompañarles a esta hora de la mañana. El 17 de abril de cada año se celebra desde el año 1990 el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha proclamada por la Federación Mundial de Hemofilia en conmemoración del nacimiento de su fundador, Frank Schnabel. Importante dato. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso, pues venimos con información destacada. Entre ellas, incautan 10 gandolas con material estratégico de PDVSA en el estado Anzoátegui. Esto y más a la vuelta. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión en el Palacio de Miraflores con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, con el fin de seguir avanzando y dinamizando la agenda bilateral. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro viajó este domingo a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden, días antes de que se celebre en Bogotá la conferencia sobre la situación de Venezuela prevista para el 25 de abril. El canciller colombiano ratificó que no se espera la presencia del presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado revisó junto a Leiva los acuerdos de cooperación estratégica con el propósito de afianzar las relaciones entre ambas naciones. En el estado de Nueva Esparta, el Ministerio Público imputó a 2 funcionarios de la alcaldía de Maneiro relacionados con hechos de corrupción. Los implicados son Justiniano Mata Ortiz, director de Desarrollo Urbano, y Elianis de Jesús Bellorín Indriago, ingeniera jefa de Fiscalización e Inspección adscrita al mismo departamento. Esto surge luego de una denuncia interpuesta por el empresario Rómulo Soto, representante de la constructora y Sistema Internacionales COSIN, compañía anónima. El Ministerio Público imputó a Mata por los delitos de retraso u omisión agravada intencional de funciones, así como por falsa declaración de funcionario público. Por su parte, Bellorín aparece por presunta falsificación de informes técnicos. Ante esta situación, la alcaldía de Maneiro, a través de publicaciones en medios locales, manifestó que se trata de criminalizar la actuación administrativa de un funcionario de esta municipalidad por una denuncia que data de 3 años. La intención es extorsionar a la institución para que permita una construcción que en un momento tuvo objeciones y fue denunciada por los vecinos de la zona que sería afectada, dijo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Entre tanto, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, calificó como criminales a los implicados en la trama de corrupción de PDVSA. Fabiola Niño nos tiene el reporte. Al comenzar los allanamientos por parte de la Policía Anticorrupción en el Táchira, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, dio a conocer el calificativo que le da a los implicados en la trama de corrupción en PDVSA. Ese tipo de personas, primero, no son revolucionarios. Segundo, son contrarrevolucionarios. Y tercero, son criminales de guerra, así lo llamo yo, criminales que deben pagar con todo el peso de la ley. Dijo que apoya todas las investigaciones que realiza la Fiscalía del Ministerio Público y que caigan los que robaron al país. Anunció que los allanamientos continuarán en la entidad. Seguramente aquí en Táchira, como en otros estados, hay personas que de una u otra manera estaban relacionados con esa trama de corrupción. Así que no nos sorprendamos de más allanamientos, no nos sorprendamos de más detenidos y no nos sorprendamos de que cualquier funcionario o empresario de alto nivel pueda caer en esta trama de corrupción que apenas está en desarrollo en la primera fase. Las declaraciones las ofreció el gobernador Bernal en la 7ª jornada social juntos con la familia tachirense. Hemos entregado más de 1.600 ayudas técnicas. Ya estamos por el orden de las 1.200 operaciones que coordina mi esposa Karen Durán. En sí es una jornada permanente de atención social y de atención de salud. Y vamos ahora a incorporar dentro de poco tiempo ya las operaciones a la vista, que tenemos ya 300 personas ya esperando. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Y en el estado de Anzoátegui fueron incautados 10 vehículos de carga con material estratégico de PDVSA. Durante el operativo fue detenido un sujeto implicado en el hecho. Mediante su cuenta en Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab,
Detalló que los demás involucrados lograron fugarse y que actualmente se encuentran en búsqueda. Agregó que los prófugos y el aprehendido, identificado como Johnny Humberto Guevara Bolívar, será imputado por los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación para delinquir. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso detienen a una mujer en el estado Anzoátegui por maltratar a su abuelo. Celebrar la primera comunión en Caracas supone un importante gasto para las familias de la ciudad, ya que al menos 2.000 bolívares necesitarán únicamente para la vestimenta. Hay quienes no poseen el poder adquisitivo para costear con facilidad este compromiso y suelen reunir durante meses para cumplir con esta tradición. La primera comunión es un momento importante para los hijos. La mayoría de los padres no solo quieren hacer de ese día algo especial, también crear un momento de alegría que puedan atesorar. Uno de los elementos más importantes es la vestimenta. En el caso de las niñas, un vestido puede costar desde 45 hasta $120, pero hay quienes prefieren algo más exclusivo. Ya allí sí, pues varía el precio, depende del tipo de tela, puede ser desde 80 hasta 100, o sea, depende del modelo y del estilo que quiera la persona. Siempre la tela influirá, ¿verdad? Hay telas italianas que de repente son más costosas que las nacionales. Sí, claro, el raso italiano es lo más costoso. El tocado no siempre está incluido con la compra del vestido. En algunos lugares lo venden por separado y puede costar desde $4 a $6. En el caso de los niños es más sencilla la vestimenta. Si quieren el trajecito completo, lo que es pantalón, flu, todo eso, $60 con todos los accesorios incluidos. Los accesorios también forman parte esencial de la ceremonia. La vela y pañuelos tienen un costo de $3, medias panties en $4, rosario en $3, libro de primera comunión y guantes en $4. Pero la lista no se detiene aquí. También hace falta los zapatos que pueden costar desde $30 en adelante, aunque algunos padres, para ahorrarse algo de dinero, optan porque sus hijos utilicen los zapatos del colegio. Por último, hay que mencionar la reunión familiar o almuerzo que se estila para estos eventos, aunque cada vez son menos los que pueden hacerlo. En la casa, prepararlo yo misma, hacer los postrecitos, hacer una mesa muy bonita, algo muy simbólico, muy bonito, pero no tan pomposo. Imagínate, es una fecha donde ya están culminando el año escolar, vienen muchas cosas, nada más entre zapatos y un vestidito puedes gastar $100. Entonces no todo el mundo tiene el poder adquisitivo. Otra de las opciones que se utilizan para estas ceremonias eclesiásticas es alquilar el vestido o traje. Para algunos padres, esta suele ser una idea bastante práctica, por ser una prenda que solo utilizarán una vez. Los precios de alquileres van desde los $30 hasta $80. Todo dependerá del estilo y exclusividad que se esté buscando. Vanessa Urbano, Televen. Durante el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Picella, indicó que en el mes de marzo el sector registró una ligera recuperación impulsada por mayores ingresos del Estado tras una disminución de las ventas en los primeros meses o 2 meses de este año. Estamos estimando que para el mes de mayo los ingresos del Estado, también en conversaciones con ellos, van a estar equilibrados. Allí incluso va a haber disponibilidad en cuanto a determinar ingresos o mayores ingresos para los trabajadores, o la fijación de un salario o una mejor remuneración, y en el segundo semestre de este año 2023 va a haber crecimiento. En conclusión, estamos estimando que para este año 2023 el crecimiento en el sector industrial va a estar en el orden entre un 4 y un 6%, esto también apuntalado por unos mayores ingresos en cuanto a la parte de petróleo se refiere. Picella detalla que el sector industrial está operando al 40% de la capacidad instalada, por lo que deben seguir trabajando para incrementar los ingresos de los trabajadores y de esta manera aumentar el consumo. También señaló que espera que disminuya paulatinamente la tasa de impuestos mediante un proyecto de ley. Esa ley es buena porque va a armonizar
los tributos estadales y municipales. Los alcaldes y los gobernadores se vieron desfavorecidos en principio. Y voy a decir, porque si tú estás cobrando 6% en una tasa de recaudación por venta y tienes que disminuirla a la mitad, tú puedes pensar de que te van a quitar la mitad de los tributos, ¿correcto? Pero no es así, porque la informalidad supera el 50%. Entonces, lo que se trata es de ampliar la base de contribuyentes con unos impuestos que tú no te vayas a la informalidad, pero generar mayor actividad económica, Carlos. Si producimos en el país con manos venezolanas, con industrias venezolanas, va a haber mayor incremento en los trabajadores, en el nivel de empleo, pero también en la actividad económica y en la recaudación de impuestos. El presidente de Conindustria agregó que el sector debe hacer un esfuerzo de manera conjunta para contrarrestar los ilícitos aduaneros que afectan la actividad comercial de los productos nacionales. 30 familias están en alto riesgo en Los Flores de Catia, aquí en Caracas, específicamente en la calle La Línea de la zona 2. De estas, 7 están en riesgo inminente de derrumbe. Desde 2016, un muro de contención colapsó producto de las fuertes lluvias, lo cual dejó el terreno muy inestable. Esta que ven de fondo es la quebrada Caroata, desemboca en el río Guaire. Los vecinos temen que con la llegada de las lluvias, esta pueda terminar de llevarse las viviendas que ven de fondo. Escuchemos los testimonios. Mi casa está deslizándose de la parte de la acera y las paredes. Tienen todas está colapsada adentro y por fuera. Denuncian que aunque las autoridades han acudido al lugar, no les han dado solución. Iban a hacer un muro gavión, a la cual fuimos a las reuniones, de la cual nunca vinieron a hacer nada porque un galpón que quería que fuéramos a invadir, de mi parte yo no iba a invadir ningún galpón. La única respuesta fue, este es un trabajo de envergadura, no hay dinero. Dentro de las casas el panorama es inquietante. Hay grietas en techos y paredes. Una de las estructuras está casi de lado. Para subir al segundo piso en las escaleras hay que agarrarse de la baranda, pues la gravedad empuja hacia un lado. En las puertas, tenemos que estar, hay momentos que tenemos que estarla acomodando porque ya se pone complicado a veces hasta para abrir. ¿La ajustan para que pueda cerrar? Sí. La de la muchacha de al lado está bajando la casa y siempre hay que estarle haciendo movimiento a la puerta porque se pega y no abre. Durante las noches escuchan cómo se desliza el terreno. Cuando llueve se refugian en las casas más lejanas. Se sienten vulnerables. No han dicho nada. ¿Ustedes están dispuestos a ir a un refugio? Pero el de aquí no, a un refugio, yo no puedo arriesgar la vida de mis nietos en un refugio. Tantas cosas que han pasado en un refugio. Yo no puedo arriesgarme con los nietos míos. ¿Les dijeron que los iban a reubicar? Sí, por aquí arriba, pero después quedó eso así. No han dicho más nada, no han venido para nada. Al alto riesgo que sufren los vecinos de esta comunidad se le suma otra calamidad. Y es que esa estructura que acaban de ver de 3 pisos que sirve como quesera, a diario se le caen los ladrillos durante la noche, según el relato de los vecinos de la localidad. Amenaza con caer sobre esta estructura familiar de 3 pisos donde viven 3 familias, por lo que temen por sus vidas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Continuamos con más información. Al menos durante el primer trimestre del año no se registraron hechos delictivos en el mercado de Guaycaipuro, en la avenida Andrés Bello de Caracas. Algunos comerciantes y clientes también aseguran que se ha incrementado la vigilancia en este recinto. ¿Esto siempre está así solo o es el día? No, es el día, ¿Qué días son más concurridos así por la gente? Los sábados. Sí. Para varios comerciantes, el declive en los hechos delictivos es proporcional a la caída en los números de visitantes. No hay esa cosa como antes. Antes sí había más eso, pero ahorita no. Eso es muy raro, uno que otro, pues, que entre. Para otros, el ajuste en los planes y medidas de seguridad ha evitado que los dueños de lo ajeno hagan de las suyas. 40 años con su puesto de venta de calzado tiene Marina García, quien aseguró ser testigo del cambio. La nueva directiva que hay se preocupa más, sí, eso es. ¿Se siente más segura ahora? Sí, pues sí, porque ahorita uno está más tranquilo en ese sentido. Claro, siempre hay, ¿no? Siempre hay pero ahorita es más, sí entiendo, más seguro, hay más vigilancia.
Funcionarios de seguridad del Estado también se han sumado al resguardo de las instalaciones. Hay vigilantes y siempre está la policía colaborando, la guardia. ¿Se han presentado hechos irregulares en algún momento quizá? En estos días no. Varios clientes de la tercera edad dijeron que es uno de los sitios donde se sienten más seguros al hacer sus compras. La seguridad está buena, está bien. No hay problema de nada. ¿Se siente seguro cada vez que viene para acá a hacer mercado? Todos los viernes vengo y los sábados. Hasta ahora, bueno, no he visto nada irregular. Los años que tengo viniendo acá, pues yo vivo cerca de aquí, no he tenido ninguna dificultad, al menos no he visto nada así anormal. ¿Cada cuánto viene usted para acá al mercado? Mire, semanalmente. Incluso para ir a comer, el mercado Guaycaipuro es una de las principales opciones para algunos abuelos. Toda la vida me sentí segura y el mercado Guaycaipuro ha sido un baluarte para todos. Varios comerciantes del mercado de Guaycaipuro aseguraron que los hechos delictivos suelen registrarse en temporadas altas, como la del mes de diciembre, donde la afluencia del público es mucho mayor. Jonathan Cárdenas, Televen. Y nos vamos al estado de Lara. Allí la alcaldía del municipio Irribarren recibió un nuevo lote de transformadores que permitirán dar respuesta a las familias que solicitaron recientemente la sustitución de estos aparatos por la ausencia del servicio eléctrico en sus sectores. Ya hemos logrado suministrar 286 transformadores para distintas comunidades del municipio de Irribarren y el día de hoy estamos haciendo entrega de 14 transformadores que van a ser destinados con una inversión de 700.000 bolívares, van a ser destinados para la comunidad Andrés Bello en la parroquia El Cují, sectores como La Lucha, El Pandito, Matatere, es decir, sectores urbanos y sectores rurales también. Entre los proyectos de la municipalidad esperan próximamente concretar el llenado de un depósito de transformadores, esto con el fin de ir dando respuesta inmediata cuando se registre una falla eléctrica en algún sector de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La alcaldía del municipio Maturín, en el estado Monagas, llama a los usuarios a denunciar el aumento ilegal del pasaje en el transporte público. La alcaldesa explicó que el precio del importe está establecido en 6 bolívares, quedando sin efecto el costo del pasaje del transporte público a 9 bolívares. Vamos a estar trabajando con todo lo que es la Gaceta Nacional y estableciendo cuáles son estas tarifas. Mientras tanto, no se haga un anuncio oficial a través de la Dirección de Transporte del municipio, para nosotros queda sin efecto. Es importante que la población sepa todo aumento del pasaje que se vaya a estar realizando y que ustedes como usuarios pueden denunciar. Indicó que están trabajando en el proceso de organización de los tabuladores para evitar la desarticulación de precios y pagos entre los usuarios y trabajadores del transporte público. Organizar el transporte público desde su legalidad, porque muchos de los transportistas estaban ilegales en lo que es la parte que deben de manejar ellos de sus permisos. Y cuando digo que no es oficial, porque somos la instancia y somos la institución que en este caso debe de hablar de lo que son los tabuladores. Esto es una tarea que no es fácil, porque aquí se ha dedicado tanto los usuarios como el transporte público han mantenido cierta desarticulación en cuanto es el orden que se debe establecer para nosotros poder determinar los aumentos de pasaje en el caso del transporte público. Finalmente, la alcaldesa del municipio Maturín anunció que en los próximos días, a través de la Dirección de Transporte, dará a conocer los tabuladores con los precios establecidos del pasaje. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Profesores de la Universidad Central de Venezuela han solicitado a las autoridades de esta casa de estudios la disminución de las horas de dedicación a la docencia para trabajar en otros oficios con los que puedan obtener mayores ingresos económicos. Así lo señaló el secretario y vicerrector administrativo Amalio Belmonte durante una entrevista en el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. Nosotros hemos flexibilizado los requisitos para la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva, por supuesto, impide que uno pueda tener otro trabajo. Pero como a estas nuevas tecnologías, si lo hace fuera del tiempo en el cual está dedicado a la universidad, lo hace de noche, lo hace después de clase, alguien puede obtener por allí algún provecho de carácter económico muy legítimo, eso lo vamos a permitir. Y vamos a hacer una flexibilización todavía mucho más profunda para hacer de eso no solamente una norma, sino una costumbre, que un profesor con un proyecto concreto que esté dedicado a una investigación
es decir, universitaria, puede obtener recursos adicionales a lo que le determina el presupuesto oficial. Belmonte afirmó que en la universidad se ha registrado una alta tasa de deserción estudiantil, ya que muchos han emigrado o han tenido que paralizar los estudios para trabajar. Indicó que plantearon un programa de internacionalización de la universidad para que los profesores puedan obtener ingresos adicionales. ¿En qué consistiría? En vincularnos, como hacen los argentinos, los colombianos y los mexicanos, y lo hacen de muy buena manera y con buena eficiencia, con centros de investigaciones que podamos hacer investigaciones conjuntas. Esas investigaciones conjuntas, que son financiadas por organismos internacionales, permiten que el profesor obtenga recursos adicionales. Eso lo hacemos parcialmente en la universidad, pero no es una política que está globalizada. En ese sentido, yo creo que parte de la situación presupuestaria, y tú lo sabes bien que eres un periodista con mucha experiencia, no se va a resolver nunca con el presupuesto ley. Hay que obtener nuevos recursos. El vicerrector administrativo de la UCB instó a la población estudiantil a participar el 26 de mayo en las elecciones internas, donde se escogerán las 4 autoridades rectorales, los 11 decanos, los delegados profesorales al cogobierno, los consejos de escuela y de facultad y los representantes al Consejo Universitario. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes. Entrando en materia de sucesos, 2 hombres fallecieron en diferentes accidentes de tránsito ocurridos este fin de semana en el estado Cojedes. El primer incidente ocurrió el pasado sábado a las 10:10 de la noche en la troncal 005, a la altura del sector Topo, en el municipio Tinaco, cuando Ronald de Jesús Veras Coronil, de 33 años, murió de manera instantánea al ser arrollado por una gandola. En otro hecho ocurrido a las 4:30 de la madrugada de este domingo, Arturo Padrón, de 29 años, falleció luego de impactar la motocicleta en la que se trasladaba contra una pared en la avenida principal de El Espinal, en Las Vegas, municipio Rómulo Gallegos. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y una mujer fue detenida en el municipio Anaco del estado Anzoátegui por maltratar a su abuelo de 80 años de edad, a quien mantenía atado a una silla de ruedas. El procedimiento lo realizaron efectivos del destacamento 526 de la Guardia Nacional Bolivariana en una vivienda situada en la calle Caballo Los Sarmientos del sector Parcela, donde el octogenario, quien sufre de discapacidad motora, fue hallado amordazado, atado a una silla de ruedas y en estado de desnutrición. Como responsable de este hecho fue detenida la nieta de la víctima, identificada como Roseline del Valle Gutiérrez Guaramata, de 40 años de edad, a quien se le señala además de agredir verbal y físicamente al anciano. El caso fue puesto a orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, quien imputará a Gutiérrez por los delitos de lesiones graves a adulto mayor. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Funcionarios de los diferentes componentes de seguridad del estado Yaracuy redoblaron los controles en distintas zonas de la entidad ante los atentados perpetrados contra algunos organismos policiales en los últimos días. El ataque más reciente ocurrió en el pleno centro de la ciudad de San Felipe. Allí delincuentes atacaron a una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, quien repelió la emboscada, y según testigos del hecho, todo ocurrió cuando hubo una falla en el servicio de energía eléctrica. Pero ¿quiénes son los presuntos responsables en este atentado a este cuerpo de seguridad? Se trata de las bandas de Wilmer el Bachiller y el Mimosín, organizaciones delictivas que en los últimos años mantienen en jaque a productores de la zona de Veroes en esa región del país. Los delitos que cometen estos sujetos son el hurto, homicidio, robo y la extorsión a quienes son dueños de fincas. En el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Y en las últimas 24 horas, Venezuela registró 5 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. En Caracas se portaron 2 casos, mientras que en los estados Miranda, Sucre y Guárico se registró 1 respectivamente. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.517 casos confirmados, de los cuales 227 se encuentran activos actualmente. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.856. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.
Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 3 hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fueron acusados de tráfico de fentanilo en Estados Unidos. Así como los juegos tradicionales ayudan al desarrollo cognitivo y social de los niños, el teatro infantil y la danza influyen en el crecimiento psicomotor de los más pequeños. Para el director de teatro Armando Carías, el teatro los convierte en mejores personas. Música, diálogos, bailes y marionetas suelen tomar los escenarios para captar la atención de niños y adolescentes. Aunque la oferta de obras infantiles hechas por y para niños ha disminuido, quienes trabajan en las tablas aseguran que es un espacio vigente a pesar de la atención que acaparan los aparatos electrónicos. Siempre el arte será necesario, siempre será importantísimo que pongamos a nuestros niños, a nuestros hijos en contacto con el arte, porque tendremos no solamente mejores ciudadanos, sino seres sensibles, seres amorosos. El arte toca fibras del ser humano que lo hacen exactamente ser una mejor persona. Los niños más pequeños y también los más grandes han sido sometidos durante los años más recientes a mucha estimulación a través de la tecnología, a través de las pantallas, que no las vamos a demonizar, siempre tienen sus cosas positivas, pero el uso excesivo de ellas ha hecho que los niños se desconecten mucho de otras posibilidades que son necesarias para su desarrollo. Correr, saltar, trepar, gestualizar, jugar y expresarse son actividades que no deben faltar en los niños. Según los psicopedagogos, en la actualidad, la población infantil presenta déficit en la coordinación de movimientos. Muchas fallas en todo lo que es el área motora, bien sea gruesa o fina, porque es algo que no se ejercita como antes. Antes en los preescolares eso se trabajaba muchísimo. Ahora ha quedado como un poco apartado para trabajar contenidos de lectura y escritura. Ante este panorama, el teatro infantil y la danza pasan a ser grandes aliados para el desarrollo de los más pequeños. Teatro te enseña primero la parte del miedo escénico. Muchos niños tienen miedo a enfrentarse porque el compañero se va a burlar. En cambio aquí todos van a participar. Cuando uno actúa desde el mundo adulto para niños es para la recreación, la formación, la transmisión de valores, pero cuando es el niño o la niña quien interpreta, lo relevante o lo necesario no es que él muestre su talento o el producto de un espectáculo, sino que él vive el proceso creador. Los beneficios en el desarrollo psicomotor empiezan a moverse de manera distinta, a explorar con sus brazos, con sus manos, con su gestualidad. Eso también los enriquece muchísimo, incluso en la escolaridad. Los especialistas recomiendan que el acercamiento de los niños a la danza o al teatro sea siempre respetando su esencia y edad. Mardoley Prin, Televen. Bueno, iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde al menos 7 personas murieron, entre ellas un menor de edad, y una más resultó herida en un ataque armado llevado a cabo en un balneario de la localidad de Guanajuato. Un testigo dijo que los sujetos perpetraron el ataque en el balneario La Palma, en el municipio de Cortázar, y antes de huir dañaron la tienda del balneario y se llevaron las cámaras y un monitor de seguridad del establecimiento. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona, pero todavía no se reportaban arrestos o una hipótesis detrás del hecho. Nos vamos ahora a Estados Unidos. 4 personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una fiesta de cumpleaños de una adolescente de 16 años en el estado de Alabama. Los vecinos indicaron que el ataque se inició por una discusión entre los invitados. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada, por lo que las autoridades indicaron que van a iniciar una investigación para determinar la causa del hecho. Según la ONG Archivo de la Violencia Armada, se han registrado 157 tiroteos en Estados Unidos en lo que va de año. Y el gobierno de Países Bajos anunció que el reglamento que permite la eutanasia para menores de 12 años que padezcan de una enfermedad incurable o terminal podría entrar en vigencia este año.
El Ejecutivo indicó que la norma aplicará solo a un pequeño grupo de 5 a 10 niños anualmente, cuyos cuidados paliativos ya no sean suficientes para mejorar su calidad de vida. El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una nueva ley que reduce de 45 a 40 las horas laborales semanales que se implementarán gradualmente en un lapso de 5 años. Según la normativa, los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores y establecerán jornadas laborales especiales para las personas que trabajan en casa, como particulares, agricultores permanentes y transportistas terrestres, acuáticos y aéreos. Y el gobierno de Estados Unidos acusó a 3 hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán por tráfico de fentanilo, un medicamento sintético que ha causado más de 100.000 muertes en un año en el país. La justicia estadounidense ofreció una recompensa de $10 millones por la captura de 2 de los acusados, quienes presuntamente son los líderes del cartel de Sinaloa. Asimismo, culpó a proveedores chinos por facilitar los químicos necesarios para la fabricación de esta sustancia en laboratorios clandestinos en México. Un meteorito fue visto durante este fin de semana en Israel. La aparición ha causado interés en la comunidad científica que busca analizar los datos recopilados para obtener más información sobre el objeto espacial y su posible origen. La Asociación Israelí de Astronomía indicó que el meteorito, excepcionalmente brillante, acompañado de un gran estallido posiblemente causado por el contacto del objeto con la atmósfera terrestre, cruzó el cielo a las 5:16 de la tarde de este sábado. Se desconoce si los restos de la formación rocosa lograron sobrevivir al descenso. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Comenzamos nuestra revisión de las notas deportivas comentándoles que el futbolista venezolano Jefferson Soteldo se reincorporó a los enfrentamientos del Santos Fútbol Club tras recuperarse de una lesión en su músculo pectoral izquierdo. El atacante vinotinto había sido operado el pasado mes de enero, lo que lo obligó a estar fuera de juego durante 3 meses. El equipo brasileño indicó que, aunque se encuentra nuevamente en el campo de juego, Soteldo todavía no tiene fecha para su debut, pero aseguró que verá acción muy pronto. Vamos ahora al baloncesto. Los Piratas de La Guaira ficharon al dominicano Rigoberto Mendoza con el objetivo de seguir liderando la Superliga Profesional de Básquet. Mendoza viene de jugar en el equipo Capitanes de la Ciudad de México, en la Liga Menor, dejando un promedio de 14.1 puntos, 5.2 rebotes, 3.5 asistencias y 1.0 robos a lo largo de la campaña. Bueno, y en Estados Unidos, la Liga Nacional de Fútbol Americano y la Asociación de Jugadores Profesionales de ese país aprobaron el uso de un casco especial para reducir las conmociones cerebrales durante los partidos. El accesorio servirá para proteger a los mariscales de campo al momento de golpear su cabeza contra el suelo cuando son derribados, uniéndose al uso obligatorio desde el mes de marzo de cubiertas acolchadas sobre los cascos, lo que permitiría absorber el 20% del impacto. La implementación surge luego del incremento de este tipo de lesiones en la temporada pasada. Hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Leomagno Flores, presidente honorario de Acción Democrática. Bien, vamos a conversar con Leomagno Flores, presidente honorario de Acción Democrática. Importante que esté Leomagno con nosotros porque comienza a moverse. Hay una particular dinámica que comienza a sentirse dentro de lo que es el escenario político venezolano. Bueno, nuevos elementos que le agregan, digamos, controversia, recién apenas
nada más y nada menos que Nicolás Maduro, que dijo podía adelantarse una elección presidencial. Ya lo había dicho en una oportunidad, luego descartó, pero ahora regresó con el planteamiento. Bueno, y otros temas que tienen que ver con el comportamiento y lo que puede ser la conducta a asumir en un futuro de corto o mediano plazo la oposición venezolana. Dentro de Acción Democrática, Leomagno, ¿cómo están viendo ustedes la situación? Porque en tu partido ya Bernabé Gutiérrez dijo, yo soy el candidato, pero se abrió un proceso de discusión interno donde dice, bueno, pero Bernabé, tú no puedes ser el único, otros pueden competir en ese sentido. Entonces cuéntanos un poquito qué es lo que está ocurriendo en AD, sin desvincularnos de lo que decía yo anteriormente, ¿no? El escenario político y las cosas nuevas que van surgiendo. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí con tu calificada audiencia. En Argentina, cuando habían situaciones muy graves, hay varios ejemplos de adelantamiento de las elecciones que fueron muy positivos. Recuerdo que cuando llegó Menem sucedió un adelantamiento porque era tan grave la situación que Alfonsín se fue. Entonces eso obligó a adelantar las elecciones. Yo estaría de acuerdo que se adelantaran las elecciones ya para resolver esta problemática, pero que se recortara el año que falta del periodo, no que me vas a decir, las hago ahorita y dentro de un año es que tomo posesión de nuevo si es que gano. Eso no sirve. Entonces, solo de esa forma se podrían adelantar ahora. Como estamos dispuestos a la lucha y a la pelea por el cambio, bueno, si se adelantan vendrán, pero la oposición entra en un gran reto que es anteponer todas las ambiciones partidistas y personales para llegar a un acuerdo con un candidato único. Y ese es el objeto y el propósito de mi candidatura previa en Acción Democrática para tratar de ser el candidato oficial del partido. Yo estoy planteando que de ser candidato voy a modificar esa estrategia que aparentemente hasta ahora se ha manejado, de que Acción Democrática va a tener un candidato propio porque hay 30 años que no tiene candidato y que entonces ese candidato va a llegar hasta el final. No, aquí el único que puede llegar hasta el final es el candidato que todo el pueblo venezolano que quiere cambio lo determine y así lo elija, así tengamos que hacer 2 procesos primarios y de esa manera que haya una sola candidatura para que salga victoriosa y se enfrente al régimen. ¿Cómo van a definir dentro de Acción Democrática esta situación? Por ejemplo, ¿cuál es la consulta? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a realizarse en ese sentido? Claro. Y otra cosa, Leomagno, ¿qué va a pasar con esa otra Acción Democrática que está por allí luego del deslinde? Bueno, esa otra Acción Democrática tiene un precandidato que está participando en las llamadas elecciones de la plataforma unitaria, pero como ya ellos mismos lo anunciaron, allí no está en juego la tarjeta del partido ni los símbolos y nadie se puede presentar como candidato de un partido. Se van a presentar con nombre y apellido, por eso ya no nos preocupa esa parte. Ahora, con lo que respecta a la Acción Democrática que tiene los símbolos y la tarjeta, de la cual soy su presidente honorario y me siento sumamente honrado, es un honor inmerecido porque solo Rómulo Betancourt y Gonzalo Barrios han sido presidentes honorarios del partido, pero yo acepté este destino porque yo represento una generación de los años 70 a la cual no fue negado el relevo en Acción Democrática. Nos salieron canas esperando que los viejos nos dieran paso y nunca nos dieron. Pero aquí estamos dando todo lo que tenemos todavía para cambiar el país. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelven la situación? En Acción Democrática lo vamos a resolver con base a los estatutos que acaban de ser aprobados y que actualizan los viejos estatutos de Acción Democrática con la Constitución. Lo vamos a resolver con unas elecciones de base. El artículo 182 de los estatutos prevé que el candidato se elige por elecciones de base donde también pueden participar, aunque no sean militantes del partido, los miembros de colegios gremiales y los miembros de sindicatos y de otros gremios que hayan sido elegidos con el voto de Acción Democrática. Eso hace una amplia gama de opiniones que hacen muy valedera la consulta de las bases. Claro, ¿eso va a ser cuándo, Leomagno?
Yo estoy proponiendo, y lo digo aquí en tu programa casi como primicia, que esas elecciones las hagamos el 5 de julio. Y te voy a explicar por qué el 5 de julio, que eso sería más o menos en unos 90 días. Porque el candidato que surja de ahí tiene que inmediatamente proponerle a la Alianza Democrática a la que pertenecemos nosotros y al resto de los partidos de oposición que han sido ninguneados por las llamadas elecciones primarias de la plataforma unitaria, que no los han dejado participar, que nosotros hagamos unas primarias paralelas y que el mismo 22 de octubre se elijan los dos candidatos, el de la primaria de la plataforma y el de la primaria de la alianza. Pero tendría que haber un acuerdo para quien surja, cada uno por su lado, tener la posibilidad de convertirse en la alternativa o la propuesta presidencial para las próximas elecciones. Porque entonces va a haber el candidato de la plataforma, el candidato de la alianza y lo que venga en el camino. No. Y entonces los dos candidatos, el día 22 electos, en el caso de que yo lo sea por Acción Democrática y por en la primaria paralela, que estoy seguro que Acción Democrática las ganaría, le voy a decir a quien haya salido electo, bueno, aquí estamos, somos los dos. Yo inmediatamente me despojo de esta nominación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Vamos a resolver esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿En una nueva primaria o nos sentamos civilizadamente y resolvemos esto? Vamos a hacer una pausa, Leomagno, vamos a regresar enseguida contigo. Conversamos con Leomagno Flores, presidente honorario de Acción Democrática. Bien, continuamos conversando con Leomagno Flores. Bueno, dejaste una propuesta, elecciones paralelas de la Alianza Democrática o consulta paralela de Alianza Democrática a Plataforma Unitaria, y que bueno, quien gane en cada una se define. Ahora, está en saber qué dirán los de la Plataforma Unitaria, ¿no? Si están de acuerdo en un esquema o en un modelo como el que tú planteas. Bueno, mira, tengo informaciones precisas de que dentro de la Plataforma Unitaria y esa excelente comisión que está dirigiendo el proceso, la comisión electoral, se ha barajado la posibilidad de levantar el veto. Tú sabes que a Brito no lo dejaron inscribirse en esas elecciones y él solicitó su inscripción formalmente y por escrito. Parece que están considerando que pueda participar todo el mundo. Y también se han adelantado muchas reuniones de gente vinculada a la Alianza Democrática más otros partidos que también están pensando seriamente en plantearle a la Plataforma Unitaria que los deje participar. Pero yo considero que una fórmula más expedita y que puede marchar paralelamente es la de las primarias que se hagan el mismo 22 para los dos grupos, y después es más fácil que se sienten dos a que se sienten 50 a dilucidar el destino del país. Claro, ahora fíjate, una especie de ejercicio imaginario que te voy a plantear. Si dentro de Acción Democrática el candidato ganador de esa consulta fuera Bernabé, ¿tú crees que Bernabé asumiría una propuesta como la tuya? Mira, ¿o quiere ir como candidato hasta el final de la carrera, como único candidato de Acción Democrática para enfrentarse al candidato del gobierno, que seguramente será Maduro, y el de la Plataforma Unitaria? Bueno, y los que van surgiendo y surgirán seguramente en el camino. Mira, esa tesis que en principio fue lo que llevó a que Bernabé anunciara su candidatura públicamente como única, como oficial, y que fue una estrategia del partido elegido el 11 de junio del año pasado, que todos en cierta forma compartimos, porque AE tenía 30 años de sequía sin un candidato propio, y eso ayudaba a medir Acción Democrática y también ayudaba a consolidar el espíritu de cuerpo. Ahora, en este momento, es una estrategia que luce errada, porque no podemos permitir que le pase a Acción Democrática lo que ya nos pasó en Barinas, que todo el mundo optó por una candidatura y nosotros mantuvimos un error político al lanzar una candidatura propia y única ahí, que todavía lo estamos pagando. Entonces, eso no puede volver a pasar. Y toda la dirigencia, así esté con uno u otro candidato dentro de Acción Democrática, y la militancia intuye que no podemos nosotros
darnos ese lujo de ir con una candidatura propia hasta el final, que lo que en definitiva le va a hacer es el juego al régimen. Bueno, por las encuestas de opinión pública, Leomagno, los que se sienten de oposición identificados y se sienten adversarios del gobierno apuntan a que quieren unidad. Sin unidad no es posible, muy probablemente, ganarle al gobierno en este caso, porque el gobierno con un porcentaje significativo de votos, un 25%, y una oposición fracturada y atomizada, gana galopando las elecciones. Eso es un planteamiento que está allí presente. Entonces la gente está pidiendo unidad, pero si no hay unidad. Mira, yo soy el campeón de la unidad, como dijo una vez Luis Herrera. Y en esos términos me estoy presentando ante el país, con un perfil de estadista, con un perfil de hombre que entiende lo que el país necesita, lo que la oposición necesita y no lo que mi partido o personalmente yo considere que debo hacer, sino que aquí hay un gran reto y ese reto es definitivo. Por eso yo le he planteado a toda la militancia y a la dirigencia del partido que en nuestras manos no puede morir Acción Democrática. Acción Democrática no contribuye a una candidatura única y desaparece. Fíjate, vamos a retornar a un tema que tocamos inicialmente. Y si se adelantan las elecciones, ¿cómo toma ese adelanto presidencial, de elecciones presidenciales a la oposición venezolana, a toda la oposición venezolana? Bueno, hay que hablarle al país con sinceridad, nos toma en un momento difícil porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Pero tú sabes que ante la necesidad el hombre reacciona y busca soluciones. Y si el gobierno trata de presionarnos por esa vía, pues tenemos que aceptar el reto. Sea hoy, sea mañana, sea constitucionalmente hablando en diciembre de 2024, la oposición tiene que estar preparada y lista para las elecciones. Dentro de Acción Democrática nosotros estamos listos para que las elecciones sean mañana mismo y dar nuestra contribución correcta al futuro del país, porque necesitamos volver al futuro y de eso se trata, por eso necesitamos la candidatura única. Ahora bien, eso significaría adelanto de elecciones, digo, se me ocurre, de esas primarias de la plataforma y las que tú propones de consulta de la Alianza Democrática. O consenso inmediato. También. Pero es producto de las circunstancias, porque lo ideal sería las primarias paralelas hechas el día 22 para que los dos grandes grupos de oposición del país organizados y estructurados puedan de esa manera ir a definir sin sobresalto una candidatura única. ¿Ustedes han conversado esto con otros partidos, o tú particularmente, o la gente que te respalda dentro de la Acción Democrática, con otros partidos de la Alianza Democrática, de los que forman este grupo que se llama Alianza Democrática? Sí hemos tenido intercambio de ideas no formales con gente que está en la Alianza Democrática, con representantes importantes de esos partidos. Pero más allá de ese intercambio, aquí de lo que se trata es hacer una propuesta lógica, que yo la estoy adelantando y la estoy haciendo en tu programa, porque la estrategia que teníamos era que el compañero Bernabé la propusiera, pero hasta ahora la plataforma de la Alianza Democrática no se ha reunido. Y ahora pues como el compañero Bernabé ya está participando como candidato activo en la elección que vamos a hacer interna, pues entonces ya esto es una propuesta que escapa de ser institucional de AD y tiene que ser más bien promovida por los precandidatos. Bueno, ya se verá, falta tiempo por recorrer, mucha agua debajo del puente todavía, Leomagno. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Feliz día
para todos, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos durante unos minutos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para que así ustedes estén bastante actualizados con respecto a lo que está en tendencia. Por supuesto, la interacción para nosotros es importantísima, así que recuerden las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y también mi cuenta @MaiteGarcíaG. Déjennos por allí sus mensajes. Si tienen un café en mano, vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo, y en esta oportunidad es con una lamentable noticia, y es que este sábado falleció Alfonso Pompo Aguado, fundador de la superbanda de Venezuela, Guaco. A través de un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, la banda confirmó el deceso de su director a sus 78 años de edad, quien desde hace algunos días presentó complicaciones de salud debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria. Alfonso, hermano del también músico Gustavo Aguado, fundó para la década de los 70 el grupo estudiantil Los Guaco del Zulia, que también tiempo después pasaría a llamarse Guaco Agrupación, que cuenta con gran reconocimiento internacional y que nos llena de orgullo a todos los venezolanos. Por supuesto, estamos entristecidos de corazón, pero felices por todo el recorrido que hizo Alfonso con Guaco, así que por supuesto el agradecimiento, la gratitud sigue en nuestros corazones. Vamos a cambiar de tema para comentarles acerca de Jack Nicholson, porque reapareció luego de 2 años de ausencia y preocupó a sus fans por su aspecto físico. Pocos actores de Hollywood pueden presumir el hecho de tener una carrera como la de este artista. El intérprete americano descansa retirado de la vida pública después de más de 60 años. La estrella estadounidense tiene en la actualidad 85 años y vive apartado de la vida pública desde hace casi una década. En las imágenes que salieron a la luz, el actor aparecía sentado junto a su hijo viendo un partido de los Lakers. Según diversos medios, el hijo del artista es una de las pocas personas con las que Nicholson mantiene el contacto, ya que se ha envuelto una persona bastante asocial. Ahora, después de años sin saber de él, los paparazzis consiguieron fotografiar a Nicholson disfrutando del aire fresco en su terraza en la mansión donde vive. Estas imágenes llegan en un momento clave, ya que hace unos meses varios amigos del actor aseguraron que tenían miedo de que este muriera solo debido a su obsesión por aislarse. Vamos a pasar a contarles más noticias para decirles que Lady Gaga y George Clooney son algunas de las estrellas que se suman al Comité de las Artes de Joe Biden. Así es, como les digo, la cantante, el actor, también la actriz Jennifer Garner, la guionista y productora Shonda Rhimes, fueron elegidos por el presidente de Estados Unidos para formar parte del Comité de las Artes y Humanidades, que le asesora en temas culturales. Lady Gaga compartirá la presidencia del comité con Bruce Cohen. Este último es el productor detrás de éxitos como la oscarizada American Beauty del año 1999 y Milk del año 2008. Las nominaciones de Biden para formar parte del comité incluyen a 24 personas. Entre ellas destacan también la intérprete y productora Kerry Washington y la productora Martha Kaufman, responsable de la serie Friends junto a David Crane. Así finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Les invito a continuar en sintonía de Televen, de las distintas emisiones, por supuesto, y lo dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluye esta primera emisión de noticiero de Televen. La despedida es muy corta, parece ser. Será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional.